Bueno, queridos patitos, tenemos aquí algo que se parece mucho al sistema político español, pero eso ya lo tratamos, así que vamos con instituciones y partidos políticos. España, último cuarto del siglo XX. Política de gobierno en España, Manuel Alcántara, el señor Martínez, Valencia, Tirado Blanch, 1997. Un manual bien interesante. Introducción teórica, introducción histórica, historia constitucional de 1812 a 1918, 1978. En 1918 no hubo constitución en España, pero en 1808 sí hubo una constitución en España. 1975-1982 la transición, 1978 la constitución, la monarquía, gobierno, composición, cese, presidencialismo o no, Parlamento y los jueces, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Estado de las Autonomías, sistema de partidos, estatal, subestatal, sindicatos, relaciones laborales, estatal, comisiones obreras y UGT, sistema vasco, el AILAB, golpismo y terrorismos, y ciertamente creo que va a quedar claro esa fórmula respecto al último cuarto del siglo XX en estas instituciones y partidos políticos en España. Introducción a historia, conceptos del sistema político, evolución del sistema político español, la transición 1975-1982, marco constitucional, constitución, monarquía, gobierno, parlamento, jueces, estado de las autonomías, aspectos como sistema de partidos, sindicatos, golpismo, terrorismos. Ciertamente esto es importante porque hay que, como hemos dicho en alguna ocasión, los cleavages, los puntos de fractura, que serían conflicto económico, conflicto centro-periferia, conflicto de género, patriarcalismo versus mujer, conflicto del poder, la fuerza, y se resuelve de modo vertical. Situaciones de poder sin conflictos no existe política. Esfera, estructura, instituciones, modos estables en que se organiza la población para resolver los problemas. Actuación, partidos políticos, movimientos sociales. Aquí tendremos también los nuevos movimientos sociales, grupos de presión, sindicatos. Y luego, ciertamente, el resultado, que sería la política pública. Política es un organismo viviente, un concepto biológico o termostático. Concepto de sistema político. Años 50, años 60 del siglo XX. Una retroalimentación, existencia de un conflicto, a través de los más media, iglesia, partidos políticos, se genera demandas al sistema político, inputs generadas por los actores que luego son procesadas por las instituciones políticas y las reglas, lo denominado caja negra de la toma de decisiones, genera productos, decisiones, actuaciones e inhibiciones también, leyes, que serán los outputs, que luego genera una satisfacción o insatisfacción o apatía, que luego vuelve a retroalimentar el tema de la existencia de un conflicto, generando un elemento circular. Entran los conflictos económicos, culturales, de poder, de género, internacionales, nacionales, étnicos. Esos son inputs, demandan apoyos, demandas apoyos. Luego hay procesamiento, instituciones, leyes. Luego va el centro de poder, la caja negra de las decisiones, los outputs. Y luego va la retroalimentación, satisfacción, descontento, apatía, para volver, que ciertamente en el esquema chungo sería ese de ahí arriba, que tendríamos ahí. Y el depurado lo tendríamos ahí abajo, con un esquemita más plástico. Visión dinámica, con grandes limitaciones, homostatis, es estático dentro de los límites sistémicos, se basa en el equilibrio de relaciones, ceguera de la relación de poder. En todos los sistemas políticos del mundo, ciertos conflictos jamás son procesados. Crítica de izquierda.
demasiado para la monarquía. Habrá que descargar la crítica de Reagan y Thatcher. Josep María Vallès, 45 al 53, en su manual de ciencia política. Evolución histórica. Constituciones españolas, bueno, pues principios comunes, divergencias, causa de inestabilidad constitucional respecto a la invasión napoleónica del año 1800 al 1900, al 1834, absolutismo de nobleza y clero, liberalismo, constitución 1812, trienio liberal 1820-23, década ominosa 1823 al 33, regencia, reinado de Isabel II 1834-1868, progresistas, constitución de 1837, carlistas y vuelta al antiguo régimen, moderados, estatuto de 1834, constitución de 1845, consolidación de la oligarquía, inicio del movimiento obrero y campesino. Ahí tenemos la Primera República Española, que aunque no es exactamente el periodo del grupo general que es de 1868 a 1876, porque en 1868-1869 está la Revolución Gloriosa. Bueno, para el mundo la Revolución Gloriosa es la de 1688 en Inglaterra. Pero en el caso español será esta que establecerá la primera constitución llamada democrática, con la participación de Prim, el almirante Topete, una serie de militares que darán el golpe de mano, y la constitución de 1869, democrática. La Primera República será en 1873, después del periodo aquel de Amadeo de Saboya, que resulta curioso que se llame de Saboya cuando fue un rey de España. Por lo tanto, es un rey Amadeo I de España. Federalismo. Luego habrá la insurrección carlista, la tercera guerra carlista, segunda en territorio vasco, de 1873-76, y la restauración borbónica después de la entrada del general Pavía en el Congreso a caballo, instaurando durante un año la República Unitaria. Restauración y Constitución de 1876, 1874, 1923, caciquismo, alternancia de los gobiernos fabricados por la corte, Iglesia y Fuerzas Armadas, conservadoras, represión del movimiento obrero, guerra de Cuba, Marruecos, Semana Trágica, auge de los nacionalismos periféricos, sobre todo en País Vasco y Cataluña, huelga general de 1917, explosión de todos los conflictos, dictadura de Primo de Rivera de 1923-1930, corporativismo militar, elecciones municipales del 31 y Segunda República. Aquí resulta curioso decir que las elecciones en principio iban a ser generales, pero pensaron que la agrupación de territorios en la hora de la circunscripción electoral favorecía una opción republicana. Por eso se transmutan esas elecciones generales que se convocaron en diciembre del 30 en unas elecciones municipales en abril del 31, cosa que finalmente no sirvió para el objetivo previsto inicialmente. Hay 8 constituciones, excepto 1873, unitario, modelo jacobino, napoleónico, régimen parlamentario, soberanía compartida, rey cortes, régimen monárquico. No supone una ruptura con el antiguo régimen, no supone una ruptura con la Iglesia, Estado confesional. Filo liberal, la de 1812, diferente y breve, 1873, conservador, ampliación del sufragio, reconocido sufragio femenino hasta el 1931-1932, distrito uninominal, es decir, muy favorecedor para el cacique, terrateniente, divergencias de división de poder, fracaso de la revolución burguesa, ausencia de la revolución industrial, salvo en determinados territorios, y el campo en general no se mecaniza. Debilidad del régimen, ausencia del Estado unificado, carlismo, nacionalismo modernizador catalán, modernización de España para que absorba sus productos. Luego está el nacionalismo vasco, inexistencia de partidos de masas, protagonismo de excepción de los espadones y de los generales. Liberal, 1873, y el ámbito conservador y la mentalidad del ejército.
De 1810 a 1834 aparece derecha absolutista y liberal ilustrada. 1812, constitución ambigua, oficialidad de la religión católica, terrateniente, enseñanza, otros poderes. Fernando VII deroga la constitución cuando vuelve, 1814. Vuelta por intervención extranjera en 1823 al antiguo régimen, los 100.000 hijos de San Luis. 1834-1868, la guerra carlista, 1833-1840. Aquí sería interesante recordar el tema de la ley sálica y la relación respecto a la rama española y la rama francesa del ámbito borbónico, recordando pues la llamada Juana la Loca, Isabel la Católica. Progresistas, liberales, carlistas, absolutistas, moderados, aristocracia y burguesía mercantil, que aceptan la Constitución, pero lo pervierten en 1834, 1845. Nota, los reyes del mambo de las constituciones del siglo XIX. Bases de la sociedad civil hasta 1936, pues hay latifundios, no es necesaria la mecanización, no hay consumidores, el campesinado, de los productos industriales. Se perfilan las tendencias moderadas, progresistas, carlistas, consolidación de la oligarquía, inicio del movimiento obrero. La Primera República comienza con una insurrección cantonal municipal, tiene carácter ideológico, revolución cantonalista, constitución democrática, 1868, y se nombra a Amadeo I de Saboya, es decir, Amadeo I de España. Cede por la izquierda. ¿Por qué Amadeo I de España? Porque antes se hablaba en plural. Hasta Amadeo se hablaba en plural de las Españas. Y en 1869 se dará la unificación monetaria, por primera vez en España, en la forma de la peseta, que desaparecerá 130 años después, solo 130 años. Cede por la izquierda, 1873, República, 1873, Constitución Federal, periodo de insurrección de las derechas, guerra carlista, 1873-1876, una guerra fundamentalmente por lo católico, no por los fueros. A pesar de que serán laminados los fueros y no la religión católica. Los moderados instalan manu militari, la restauración borbónica, 1873-1923. Tipo moderado. Se busca un equilibrio entre principios de antiguo régimen y modernidad. Algo más bien imposible. Distrito uninominal, se elige un candidato por distrito, sufragio censitario, manda un cacique. Sur, terrateniente, norte, gran industrial. Existen gobiernos fabricados por la corte. La iglesia es muy conservadora. Institución libre de enseñanza, de Giner de los Ríos. Ejército y fuerzas armadas ligadas a la monarquía y a la oligarquía. Movimiento obrero muy reprimido. No hay derechos sociales. 14, 15, 16 horas al día. 35 años edad media del obrero. El único camino de Dolores Ibárruri. España intenta crear un imperio colonial con permiso de Francia. Compra un solar en Marruecos. Fracaso de construcción del Estado burgués moderno trae como consecuencia auge de movimientos nacionalistas periféricos. Los modernizadores, nacionalismo catalán, la Lliga, durante la Primera Guerra Mundial y entre las revoluciones rusas, estalla en la huelga de 1917. Política, asamblea de parlamentarios, radicalización del movimiento obrero, radicalización de los movimientos nacionalistas periféricos, producen una radicalización de los militares de derechas, habrá juntas de defensa, predibujo del franquismo, resurge el sistema con la dictadura de Primo de Rivera, 1923, año del triunfo de Mussolini, prácticamente en 1922, la marcha sobre Roma, régimen corporativo militar, inédito, pero de la derecha conservadora. Desde dentro se puede reconvertir en otra cosa. Inicio de la crisis de 1929. La dictadura no aguanta la crisis y la burguesía catalana no se identifica ya con Primo y su dictadura. Se obliga a unas elecciones, que al final acabarán siendo las de 1931, elecciones municipales. Tercera República Española.
No, esa será la que tal vez alguien haga, pero parece que los españoles no están muy por la labor. Por tanto, Segunda República Española, 1931-1936 barra 1939. Expresión de todas las divisorias, de todos los cleavages. Iglesia-Estado, propietarios, frente a la proletariedad, centro-periferia, urbano-rural. Tenemos el Pacto de San Sebastián, que se produce en 1930 para el advenimiento de la Segunda República. Bienio reformador, 1931-33, el bienio Azaña. Constitución democrática y polémica de 1931. Estatuto catalán, finalmente ratificado en San Sebastián. Ley de reforma agraria. Ahí tenemos el caso de Casas Viejas. Insurrección del general Sanjurjo en 1932. Iglesia y formación de la CEDA en el Bienio Negro, llamado así, de 1933-1935, habrá un triunfo de la CEDA y de los radicales. Será el momento en donde se producirá la eclosión de los fascismos europeos y la conspiración de la extrema derecha. En octubre del 34 estará la llamada Revolución de Asturias. Frente Popular, 1936, restablecimiento democrático, radicalización del movimiento obrero y conspiración y golpe militar de julio de 1936. Guerra civil, fracaso parcial de la insurrección y creación de dos zonas, republicana y nacional. Zona republicana, revolución social, fraccionamiento del poder, crisis catalana de 1937. La zona nacional, dictadura de Franco, partido único, la unificación de falangistas, carlistas y las Jons. Iglesia, guerra como cruzada y devolución de tierras y fábricas. Franquismo, proceso constitucional abierto y leyes fundamentales del régimen, como serán las 7 llamadas leyes fundamentales del reino. Polémica sobre el carácter totalitario o autoritario del franquismo. Desarrollo económico desde 1939, moderación de clases medias, movimiento obrero y democracia, alejamiento de la iglesia. Muerte de Carrero Blanco y oposición, 20 de diciembre de 1973, Junta Democrática, ligada al Partido Comunista de España, y Convergencia Democrática, ligada al PSOE. Luego habrá la Plata Junta, liquidación del franquismo desde dentro. Introducción, hasta 1931, sistema político español. Segunda República, guerra, franquismo, política y gobierno en España. Segunda República. Los conflictos se explotan aquí. Más la forma de gobierno, monarquía-república, antecedentes, pues la crisis de Primo de Rivera, 1929-30. Pacto de San Sebastián, 1930, republicanos, socialistas y nacionalistas catalanes. Y se puede decir que hubo nacionalismo gallego en el Pacto de San Sebastián, que esto conduce a la eclosión de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Factores externos, pues, fascismos en Italia, Alemania, el comunismo en la URSS. Factores internos, pues serían la Iglesia y el conflicto de clase. Primera fase, conjunción republicano-socialista. Derecha agraria, problema nacionalista, sobre todo el catalán, encima de la mesa. Elaboración de constitución, separación Iglesia-Estado. Proclama el Estado regional o integral, como se decía en la época. Crea estatutos para las nacionalidades históricas, que será Euskadi en 1936, a pesar del trabajo ya elaborado desde 1931 respecto al posible estatuto. Cataluña, que se firma y entra en vigor después de la reunión formal en San Sebastián en 1932, retrotrayendo al pacto de 2 años antes en San Sebastián. Y Galicia, que plebiscita su estatuto el día antes del golpe de Estado del 18 de julio. Conato del Estado de Bienestar. Reforma del Ejército. Insurrección General Sanjurjo 1932. Parece un partido improvisado por la Iglesia, que será la CEDA de Gil Robles. La izquierda ve un trasunto del fascismo en ella. Ganan en 1933. El Partido Radical gobernará, en cambio, porque se prefiere que a un partido como el de Lerroux tenga el sustento a pesar de no ser el partido mayoritario, ni de lejos. Retroceso en todos los frentes. En 1933 Hitler triunfará y el 30 de enero alcanzará la Cancillería del Reich. En 1934 un partido similar a la CEDA triunfa en Austria. Estamos con el asunto Dollfuss y todo aquello.
se da la Revolución de Asturias de 1934 en octubre por temor a que España se sume al fascismo europeo. Giro a la izquierda, triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, acercamientos socialistas, comunistas y republicanos. El movimiento obrero se radicaliza, todos los conspiradores se unen y dan el golpe del 18 de julio de 1936. Habrá zonas donde no triunfen y se hacen dos zonas. La zona nacional, concentración de todo el poder en Franco. Aquello de mientras dure la guerra, que luego se convirtió en definitivo. Creación de Falange Española Tradicionalista y de las Jons, apoyo de todos los fascistas a Franco. Iglesia, la guerra es una santa cruzada contra el ateísmo y los masones. La zona republicana, pues habrá revolución dentro de la revolución, fraccionamiento del poder, prueba, pues el ejército, batallones del PNV, batallones de ANV, batallones socialistas, batallones comunistas, la quinta brigada que convergerá al final de la guerra en lo que sea el ejército republicano al final de la misma, desde óptica del Partido Comunista de España. Por lo tanto, ciertamente desde la victoria, Franco gobierna el imperio. Leyes fundamentales, las 7. La octava sería la Ley de Reforma Política de 1976, aquello de Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley, para tratar del desmontaje del andamiaje franquista desde las propias leyes fundamentales del reino. La misión de España en la internacionalidad a través de 1955 en la ONU, autarquía, desarrollo económico, y a partir de 1959 preludia lo que ocurre hoy en día. La Iglesia da pequeños pasos hacia la democracia, se separa de Franco, Concilio Vaticano II, es fundamental. Carrero Blanco volará desde la calle Claudio Coello hacia el cielo, el 20 de diciembre de 1973. La izquierda se agrupa en dos plataformas, una enfocada en torno al PSOE y otra enfocada en torno al Partido Comunista de España. Esquema de la transición política, 1975-1982. Naturaleza de la transición, agotamiento del franquismo, crisis de 1973-1975, que suponía el alejamiento de la Iglesia, la vacilación del ejército y la recesión económica, en parte surgida globalmente por el tema de la guerra de el Yom Kippur y el tema del petróleo. Transición sin ruptura con el aparato del Estado, diversas negociaciones para alcanzar la democracia interna con el poder, Suárez Fraga, autolimitadora de la oposición, conjunta de gobierno-oposición. Única oposición, pues se suele decir que la única oposición real, había ultras, marchales radicales, debilidad de la oposición y despolitización ciudadana, como elementos importantes para comprender esta circunstancia. De la reforma de las elecciones, ley de reforma política, presión obrera no decisiva, elecciones constituyentes, fracaso de fuerzas más estructuradas como Alianza Popular y Partido Comunista de España, como resultado del PSOE, afirmación del nacionalismo democrático como el triunfo del Partido Nacionalista Vasco, aparición de clíveches de monarquía república, Estado Iglesia, campo ciudad, que será una situación conflictiva, también con centro periferia e izquierda derecha. Catch-all party, la mayor parte serán, como hemos comentado en el ámbito de la definición de los partidos, serán partidos atrápalo todo. Consenso constitucional y pactos de la Moncloa. Problemas, presión de la Iglesia y Ejército, no inclusión del PNV en los 7 padres de la Constitución, por echar fuera a Tierno Galván y al Partido Socialista Popular, excluyeron de la Constitución al PNV, ambigüedad del texto y transacciones múltiples. Pactos de la Moncloa, intento de iniciar una concertación y neocorporativismo. Título autonómico y evolución. Devolución autonómica. Primero nacionalidades históricas, luego a todos los demás. Artículo 2, problemático. Lo de la indisoluble unidad de la nación española, junto con nacionalidades y regiones y derecho de autonomía a las regiones, a las nacionalidades y regiones. Artículo 8, que el ejército es el que garantiza la integridad territorial del Estado. Y rechazo del federalismo.
Evolución autonómica, generalización preautonomías, proyecto del LOAPA de 1981, que no tiene nada que ver con el pacto del Capó del 24 de febrero. En, ahí estaban los pactos autonómicos entre el PSOE y UCD. La consolidación de las élites territoriales, terrorismos y golpismos, el FRAP, el GRAPO, desde 1981 casi exclusivamente de ETA, militarismo, autolegitimación para la intervención, razones para su no crecimiento. Aún así, estará la Operación Galaxia y luego el 23 de febrero de 1981. En 1974 se consolidan grupos democráticos de oposición, la Junta Democrática ligada al Partido Comunista de España, la Convergencia Democrática ligada al PSOE. Ahora ya no habrá ruptura, sino reforma, autolimitación de la oposición, cuando Franco acabe muriendo el 20 de noviembre de 1975. El primer ministro todavía sería Arias Navarro, que Juan Carlos, como jefe de Estado, lo someterá a mantenimiento hasta mediados del 76. Sociedad y economía moderna. Existe bolsa centrista, desaparición de la polarización, influidos por cultura autoritaria, deseo de transición pacífica. La Iglesia empieza a separarse, no habrá ruptura, sino distanciamiento. Se acabará legalizando al Partido Comunista de España en abril, en la Semana Santa, aquel día de 1977. Comienzo de gran recesión de 1973-1974. Se fuerza una serie de pactos entre patronal y sindicatos que serán bien vistos por la patronal como interlocutores. La transición deja intactos los aparatos del Estado con ciertas reformas. Desvinculación del régimen autoritario, control de las Fuerzas Armadas, no hasta 1982, consolidación de las nuevas instituciones, negociación interna dentro del franquismo, con Suárez, UCD, opositores moderados, franquismo, Fraga, Alianza Popular, restauración modelo británico, pacto autolimitador de la oposición, limitación en lo social, en la Iglesia, lo monárquico, fines de 1976, negociación, gobierno-oposición, crean una masa de consenso constitucional frente a los ultras, frente a los sectores del búnker y frente al nacionalismo vasco radical. Oposición parcial del resto del nacionalismo vasco. Beneficio, pues sucede. En 1977, el Partido Comunista de España y Alianza Popular fracasarán. No habrá debate de monarquía-república por temor a un golpe. El movimiento obrero no ejerce presión efectiva. A la negociación de la Constitución no hay movilizaciones. Protagonismo, el Parlamento. Iglesia no crea partido, pero presiona. El ejército presionará. Título de las autonomías. Excluir de la ponencia al PNV por presión del ejército. Y también del PSOE, que quería solamente un partido socialista, y el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Había que eliminarlo, y para poder eliminarlo, pues elimina también al PNV. Pactos de la Moncloa. Inicio de la concertación. Administración, cúpula patronal, cúpula sindical, una especie de trilateral. Comienzo de la política de austeridad. El consenso se extiende a este campo. Título autonómico, el café para todos. Movimientos nacionalistas, desde el juicio de Burgos, dirá alguno que empiezan a tener protagonismo. Cataluña, Euskadi, ECO en Galicia, pensado para dar solución a estos nacionalismos. Presiones obligan que todos los territorios tengan lo mismo, derecha y ejército. Crean agravios entre comunidades. Rechazo al federalismo por motivos técnicos. Elemento plural y asimétrico. Demora acuerdos federales. Cataluña, Valencia, Baleares, países catalans. Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, es decir, una Euskadi de 4 territorios forales. Rechazo del derecho a autodeterminación. La LOAPA, UCD y PSOE. La búsqueda de homogeneización. Terrorismos y golpismos, terrorismos, uso permanente y organizado de la violencia política tendente a conseguir objetivos políticos. Militarismo, agrupación en la que los militares legitiman su intervención en política. Grupos de presión militares. Grupo conspirativo, Operación Galaxia, 1980. Febrero de 1981, 3 golpes en el golpe. Esto lo dice bastante bien varios libros que
pueden ser vistos y leídos. Tras la entrada en la Comunidad Europea y la OTAN, desaparecerá el golpismo y también el GAL. Constitución de 1978, carácter no impositivo y consensual, aspectos formales, fundamentos, Estado de Derecho, social, democrático, Estado de Derecho, modelo liberal de derechos personales, civiles, políticos, modelo de bienestar, económicos, sociales, culturales, mecanismos de protección constitucionales, Estado social, derechos sociales, regulación del proceso económico, Estado democrático, democracia representativa no directa, reforma de la Constitución, pues rígida, muchos aspectos sustantivos, menos en lo no sustantivo. La monarquía, forma política constitucional, monarquía parlamentaria, antecedentes, Estado absoluto, revolución burguesa. En España, pues estaba la monarquía del 18 de julio y luego estará la monarquía de la transición. Monarquía en el sistema, pues rey, institución constitucional, refrendo de actos reales relacionados con el Parlamento, Ejecutivo, Poder Judicial, Ejército, temas electorales, asuntos exteriores, estatuto de la corona, es personal, dotación de la corona, casa del rey, sistema político español, Paloma Romano, Constitución 3152, monarquía 67 al 82, Constitución, carácter consensuado, hasta cierto punto, es imprecisa por consensuada, no es original, modelos, Italia 1947, Alemania 1949, Portugal 1976, Francia 1946 y 1958. Es muy larga, tiene 169 artículos, es inacabada, remite a leyes de desarrollo. Estado de Derecho, social, democrático. Estado de Derecho, poderes separados y sujetos a derecho. Tres tipos de derechos. Derechos personales, libertades, civiles, protección judicial, políticos, voto, asociación. Social, no reclamables en un tribunal. Como el económico, propiedad, sociales, huelga, asistencia social, culturales, enseñanza, libertad de cátedra. Se puede dar un recurso de inconstitucionalidad por comunidades autónomas, presidente, 50 diputados o senadores o el defensor del pueblo. Democrático, con el modelo DAL, sí, elecciones libres, derecho al voto, pluralidad de fuentes, información no directa, iniciativa legislativa popular por 500.000 firmas, no en asuntos fundamentales. ¿Qué son fundamentales? Pues la corona, derechos, libertades, forma del Estado, título preliminar, casi inmodificable. Reforma fácil sería el 167, la difícil, la agravada, la del 168, y en el año 1992 se dará la reforma del artículo 13 y del 2011 se dará la de el 135. Es decir, solamente ha habido dos reformas cuando en otros países había decenas, ya sea en Italia, en Francia, en Alemania. Monarquía, forma de Estado, titularidad de soberanía, morfología del Estado, jefatura, monarquía, república, monarquía parlamentaria. Fruto de una evolución, Estado absoluto, soberanía personal, revolución burguesa, república, soberanía compartida, monarquía constitucional, monarquía parlamentaria, reina pero no gobierna, monarquía española, monarquía del 18 de julio, Franco nombra a Juan Carlos de Borbón y Borbón como sucesor a título de rey en 1968 y en 1969 echará a Carlos Hugo de Borbón de la rama Parma al exilio para quitarse ese asunto de los carlistas, cosa que volverá a eclosionar en la Montejurrada, en el asunto de Montejurra en 1976. Juan de Borbón, legítimo dueño, marginado. 1975, 20 de noviembre muere Franco. 22 de noviembre Juan Carlos Rey jura los principios del movimiento. Una vez más, porque ya lo había hecho en 1968 en la recepción de la herencia a la jefatura del Estado a título de rey, con la figura de príncipe de España, porque príncipe de Asturias era una prerrogativa de don Juan de Borbón y no podía usarla. Paca la culana. Papel de la corona. Juan Carlos Rey jura guardar la Constitución. Los actos del rey deben ser refrendados, los cuales son responsables de dichos actos. Actos reales, relaciones institucionales, sentencia y promulgación de leyes, discusión y convocatoria de las cámaras. Propone el candidato a la presidencia, firma la carta de los embajadores.
Justicia administrada en nombre del rey. Mando supremo sobre las Fuerzas Armadas. Firma la convocatoria de referéndums. Estatuto de la Corona. Dotación. Presupuestos generales del Estado. Bienes del patrimonio nacional. Casa del Rey. Aparato burocrático al servicio del Rey. Régimen interno de la Casa del Rey. Relaciones de los órganos institucionales. Figuras. Jefe de la Casa del Rey. Secretario General. El cuarto militar. Guardia Real. Y Servicio de Seguridad. Gobierno español, enfoque jurídico o politológico. Gran protagonismo del presidente, es decir, del primer ministro. 4 círculos concéntricos del gobierno. Historia de gobiernos españoles a partir de 1714. Siglo XIX, auxiliar a la corona. Segunda República, separación gobierno-estado. Gobierno constitucional de 1978. Composición y estructura del gobierno, definición constitucional, colegialidad y corresponsabilidad, es decir, el presidente o primer ministro, los ministros y luego los secretarios y subsecretarios de Estado. Fronteras y niveles entre la política y la administración. Nivel político, decisorio. Nivel intermedio y luego un nivel técnico, administrativo. Consejo de Ministros, gabinete reducido y luego comisiones delegadas del gobierno. Formación y cese del gobierno, elección del primer ministro o presidente, investidura en varias fases, notas, moción debe ser constructiva para la moción de censura, elección del resto de gobierno, por ejemplo, con Aznar a la famosa libreta azul, cese del gobierno y de sus miembros, funciones de dirección, política general, administración del Estado, defensa del Estado, potestad reglamentaria, presidencialización del gobierno, factores institucionales y políticos. Gobiernos de 1979 a 2004 son 25 años y en esa etapa hubo 8 gobiernos con 2 de carácter previo. Suárez de 1979-1981, Leopoldo Calvo Sotelo de 1981-1982, es decir, prácticamente la totalidad de esos 2 años, Felipe González, 4, 1982-86, 86-89, 89-93, 93-96 y los 2 de Aznar de 1996 al 2000 y de 2000 a 2004. 4 capas. Dirección de la comunidad, como los 3 poderes se interrelacionan entre sí. Poder ejecutivo, gobierno y administración. Y cúpula del ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministros. Gobierno, centro de una vasta red de actores. Gobierno, intervención de Felipe V de Borbón, es decir, en comienzos del siglo XVIII. Segunda República, separación, rey-gobierno, composición, colegialidad y corresponsabilidad, decisiones en grupo y responsabilidad del grupo. Presidente, primer ministro, cuestión de confianza, disuelve las cortes, nombra miembros del gobierno, ministros, cúpula de cada ministerio, responsabilidad política y administrativa, moción de reprobación, foro especial, sala segunda del Tribunal Supremo. Nivel político decisorio, presidente, primer ministro, vicepresidente, viceprimer ministro, ministros, secretarios de Estado, nivel intermedio, subsecretarios del gobierno, nivel técnico, subdirecciones, negociados, consejo de ministros, reuniones, presidente, ministros y luego un gabinete reducido. Formación y cese del gobierno para presidente 2 vías, legislativa e investidura 6 fases. General parlamentario, nombran candidatos, consulta a Casa del Rey a los candidatos, nombramiento del candidato a presidente por el rey, en el Congreso, presidente presenta su programa, votación en la investidura y confirmación, investidura, refrendo del rey. Moción de censura constructiva, se promueve otro candidato de gobierno y un programa de gobierno. ¿Quién diría que en 2008 acabaría siendo exitosa una moción de censura en España? El presidente elige el resto del gobierno, los ministros. El entonces conocido como Cuaderno Azul de Aznar. Cese del gobierno tras la pérdida de la moción de confianza, disolución del Congreso. Cuando se gana la moción de censura, bueno, pues también puede ser traición del presidente o incapacidad del presidente. Dirección política general, dirección de la administración del Estado, dirección de la administración militar y la defensa del Estado y promulgación de estado de alarma, excepción o sitio. Función normativa, competencia con el legislativo, decreto ley, decreto legislativo, constitución, límites para urgencias, pero no se tiene en cuenta materias excluidas, instituciones del Estado, derechos y deberes, régimen de comunidades autónomas y régimen electoral. Presidencialización del gobierno, el presidente ocupa funciones que desbordan su papel constitucional. Razones institucionales, atribuciones que se ponen en manos del presidente. Políticas, la monarquía es parlamentaria, el rey es un bonito florero.
transformación de elecciones legislativas a elecciones presidenciales y ciertamente esos gobiernos que han ido evolucionando la figura desde 1979 a 2004. Parlamento, protagonismo inicial, pérdida de influencia, órgano multifuncional de actividades, reclutamiento y representación, legitimidad, influencia en las decisiones, limitaciones constitucionales, la proporcionalidad sesgada, el Senado, Cámara débil, limitaciones políticas, reclutamiento y representación, parlamentarismo democrático, fuente de control de los partidos, legitimidad, acusación de, de mal uso de las comisiones, las actuaciones de las comisiones, el impulso legislativo, el control, función decisoria, aprobación de las leyes, iniciativa legislativa del gobierno, Senado, Cámara, pues en teoría territorial, pero bueno, al final tiene poca actividad. Actividad legislativa y políticas públicas, articulación de intereses, funciones muy limitadas. Desde 1977 a 1982 tiene alguna importancia. Parlamento aprueba el presupuesto, elección del presidente, control del Ejecutivo, legitimidad, actuación, sesiones. Arranca de la Ley de Reforma Política, diciembre de 1976. Bicameralismo asimétrico, sistema mayoritario sesgado, la llamada Fórmula D'Hondt o Ley D'Hondt. Limitaciones constitucionales, limitaciones políticas por el sistema de partidos, instrumentos de legitimidad, sesiones plenarias, reuniones de comisiones, sobre todo las comisiones permanentes, comisión legislativa o no legislativa, comisión mixta, Congreso-Senado, comisión no permanente, que son las de investigación que han sido partidizada y canibalizada por apriorismos, en la mayor parte de los casos. Montesquieu ha muerto, que dijo Alfonso Guerra. El 90% de los proyectos de ley son presentados por el gobierno y serán aprobados un 70% de ellos. Influencia del Parlamento en las decisiones. Senado, Cámara de enfriamiento, donde enfriar las cosas, donde ponerlo en sordina, en la nevera. Políticas públicas, decisiones del gobierno que no acceden al rango de ley. Articulación de intereses. La iniciativa del Parlamento queda en manos del grupo parlamentario mayoritario del que surge el gobierno. O sea, que el Parlamento y el gobierno están interconectados. El poder de los jueces. Régimen legal de la Constitución de 1978, limitada por participación popular. Independencia de los jueces, ley orgánica del Poder Judicial contra el derechismo judicial, Consejo General del Poder Judicial, elección de 20 miembros por las 3/5 partes de ambas cámaras, consenso forzoso y política partidista. Funciones: jueces y magistrados, independencia e inamovilidad, jueces, órgano unipersonal, magistrados, órganos colegiados, partido judicial y juzgados de primera instancia. Provincia: juzgado de lo penal y social, audiencia provincial. Comunidades autónomas: Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma. Audiencia nacional será para narcotráfico, terrorismo, delitos monetarios, lo cual resulta curioso porque en el Boletín Oficial del Estado de la creación de la Audiencia Nacional, en el párrafo anterior, veremos la disolución del Tribunal de Orden Público, pero ninguna relación entre uno y otro. Tribunal Supremo, órgano superior. Ministerio de Justicia y Fiscal General del Estado. Competencias: Ministerio de Justicia. Fiscal General, dudosa independencia del gobierno. Posición de la ciudadanía: desconfianza y pobreza de medios materiales y humanos. La justicia emana del pueblo. Prohibición, militancia política o sindical. Pero sí el asociacionismo. Allí hay fundamentalmente 3, que son Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Asociación Profesional de la Magistratura. Consejo General del Poder Judicial hasta 1985, 12 asociaciones de jueces, 4 Congreso y 4 Senado. 3/5 Congreso y Senado. El Consejo General del Poder Judicial nombrará un presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, nombrará al presidente de la Audiencia Nacional. 1985, Ley Orgánica del Poder Judicial, jueces, titular de juzgado, magistrados, por ejemplo, Audiencia Nacional. Primero, pues lo civil. Segundo, lo penal. Tercero, lo contencioso administrativo. Cuarto, lo social. Tribunal Supremo. La quinta, lo militar. Partido judicial. Municipio, cabeza de partido. Municipio, no cabeza de partido. Juzgado de paz. Fiscal General del Estado. Independencia del gobierno, propuesto por el gobierno, informado por el Consejo General del Poder Judicial. Casos como Eligio Hernández, Jesús Cardenal o Cándido Conde Pumpido.
actualmente presidente del Tribunal Constitucional. Los ciudadanos ante la justicia, pues como decíamos, desconfianza. Estado de las autonomías. Nuevo marco territorial. Doble transición. Dictadura, democracia, centralismo, descentralización. Problemática. Distribución territorial del poder. Élites franquistas, ejércitos, nacionalismos periféricos. Generalización de las demandas de autonomía. Heterogéneo mapa simétrico. Autonómico. Constitucional. Constitución y acceso a autonomía. Vía rápida, vía lenta. Dos listas de competencias de comunidades autónomas y de Estado. Funcionamiento, conflictividad en las relaciones intergubernamentales, conflictos en el centralismo y en el Tribunal Constitucional. Difícil encaje. Limitada cooperación horizontal de las comunidades autónomas. Financiación autonómica. Sistema especial para Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Y luego está el general, que se basa en la LOFCA, ¿no? Entrada en vigor en septiembre de 1980, que en teoría debe de renovarse cada 5 años, pero lo hizo en 2009, pero no lo hizo en 2014, no lo hizo en 2019 y parece que no lo va a hacer en 2024 y parece que a nadie le importa. Régimen general. Transferencia y participación en impuestos estatales, impuestos cedidos, impuestos y recargos propios. Inadaptación, administración central, gobernador civil y delegado del gobierno, cosa que cambiará en 1993. Poca reducción efectivos a administración central, cosa que Miguel Ángel Revilla decía que había ministerios que después de las transferencias de comunidades autónomas en cuestión de competencias seguían manteniendo el mismo esquema tanto de edificio como de funcionarios que antes de la transferencia de esa competencia. Gobierno local, doble dependencia del Estado, comunidades autónomas. Aquí vienen distintos los municipios de los ámbitos de la realidad foral, que tienen la tutela efectiva de la Diputación Foral. En el caso del País Vasco, la Diputación, pero en el caso de Navarra, la Diputación está inmersa en una fusión con el gobierno regional, como es el gobierno foral de Navarra. Endeudamiento, protestas, reformas 1990-96, pues en 1992 habrá pacto autonómico entre el PP y el PSOE, en 1993 habrá corresponsabilidad fiscal con el 15% del IRPF y en 1994 reforma del Senado paralizada. Pacto de gobernabilidad 1996, pacto PP-CIO, pacto PP-Coalición Canaria, pacto PP-PNV. Este tiene un vídeo de 1 hora 3/4 explicado en detalle. Producto de las autonomías, sistema de partidos regionales, identidad con las instituciones, presidencialismo autonómico, solidaridad interregional, interterritorial, fondos de cohesión, conflictos pobres-ricos, impacto de la UE. Antes de decir eso, uno de los fondos se identifica como cargas generales del Estado, algunos, y por tanto ha incorporado la solidaridad dentro del marco del concierto económico. Solidaridad interterritorial, impacto de la Unión Europea, fases 1985-1992, 1992-1996 y a partir de 1996 con el impacto formalmente del euro en la reunión de Madrid de 1998 y la entrada en vigor virtual en el año 99, el 1 de enero, y la situación del 1 de enero de 2002 con la introducción del euro físico. Modelo autonómico aún abierto. Confederalismo, territorios forales, Unión de Centro Democrático y el PSOE, generalización de demandas autonómicas, mapa heterogéneo, territorios históricos, zonas regionales tradicionales, provincias, diferencia en modalidad de acceso, vía rápida, Euskadi, Cataluña, Galicia, Andalucía, que se añadirá, vía lenta, menor competencias, pero revisable al de 5 años, vía del fuero navarro, mejoramiento del fuero, para evitar pasar por un referéndum, y pasa por la vía del artículo, disposición adicional primera, negociada por el Partido Nacionalista Vasco. Competencias de comunidades autónomas, Estado, moneda, diplomacia, ejército. Resulta curioso porque la primera de estas, moneda, por ejemplo, está el Banco Central Europeo, está la Unión Económica y Monetaria. Tiende a igualar regiones y naciones, modelo, Estado autonómico, autonomía financiera, principio de solidaridad, impuestos, fondo de compensación interregional, entes locales, autonomía limitada, integración ineficaz, cooperación horizontal, no poco fluido, relaciones conflictivas, relaciones más intensas y más productivas con euroregiones que con comunidades autónomas vecinas. Financiación autonómica, doble sistema, Comunidad Autónoma Vasca, concierto, Comunidad Foral Navarra, convenio, mejoramiento foral, régimen general, 3 fuentes,
Centro 50, 60%, comunidades autónomas 25%, 26%, local 25%, 14%, es decir, la evolución que antes de este momento, en teoría, debía de ser el centro 50, comunidades autónomas 25, local 25, pero luego el elemento efectivo, el centro 60, comunidades autónomas 26 y local 14. La LOFCA, participación en impuestos estatales según servicios transferidos, subvenciones por servicios transferidos 80%, impuestos cedidos, patrimonio, transmisiones, sucesiones 12% del presupuesto. Gobernador civil provincial acabaría siendo delegado del gobierno en la comunidad autónoma, gobierno local, dos dependencias, local, comunidad autónoma, gobierno central. Reformas 1992, pacto autonómico, transferencia a las de vía lenta, las competencias de la vía rápida, diferencias culturales, derechos históricos, diferencias lingüístico-culturales, políticas. Ejemplo policial, Ertzaintza, Euskadi, Mossos d'Esquadra, Cataluña, apenas desarrollados, y luego la incorporación con una unidad delegada de la Policía Nacional en algunos territorios, como por ejemplo Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia, Valencia. 1993, aumento de la corresponsabilidad fiscal, 15% del IRPF. Segunda fase, 1996, PP, mayoría simple, pacto PP-CIU, la cesión del 30% del IRPF, ley de suelo y costa, cambio a delegado del gobierno, política igual a la Ertzaintza, que es lo que pidió en el ámbito del Mossos d'Esquadra, porque el despliegue de la Ertzaintza fue en los años 80, a partir del año 82 en adelante, pero el despliegue, por ejemplo, en el tema de tráfico en Cataluña será entre el año 94 y el año 2000. El despliegue efectivo sobre el territorio de Cataluña, es decir, con un decalaje de 10 años prácticamente. Pacto PP-PNV, que como digo, tiene un vídeo de 1 hora 3/4 explicado en detalle, pero básicamente sistemáticamente la inclusión de impuestos especiales al sistema de concierto económico y devolución de patrimonio incautado, aunque todavía no el palacete de la Avenue Marceau, cerca del Arco del Triunfo en París, comprado por dinero de insignes miembros del nacionalismo vasco, que pasó a ser parte intrínseca de la historia incluso de Europa, porque allí se creó los nuevos equipos internacionales que derivaron luego a la Internacional Democrática Cristiana y en lo que acabó siendo el Partido Popular Europeo. Pacto PP en Coalición Canaria, pues en Canarias igual que Cataluña. Sistema de partidos regionales en Euskadi, Cataluña, Nafarroa, Canarias, algo en Galicia, Andalucía, Aragón. Dualismo electoral, generales, un voto general, partidos de ámbito. Autonómicas, voto autonómico, partidos de ámbito. Rendimiento de las autonomías, identificación con las instituciones autonómicas y con el Estado de las autonomías, reclamaciones importantes. Contra, gobernador civil. A favor, aumento de competencias. Peso de la persona del presidente de la comunidad autónoma. Solidaridad interterritorial impuesta mediante ley, por lo tanto de solidaridad forzada y obligada. Eso creo que va contra la definición de la Real Academia de la Lengua. Reivindicaciones de comunidades autónomas, fases 1986-92, centralista. Competencias de las comunidades autónomas son reasumidas por el Estado vía Unión Europea. Bueno, la creación de la cárcel, pero la Secretaría de Estado de Comunidades Europeas es preferible. 92-96, aumento, presidencia, comunidades autónomas, que beneficia la igualación de las comunidades autónomas, aumenta a nivel de la cárcel. 96, hacia el mañana, inicio de las negociaciones con vascos, nada de nada, y catalanes, consorcio catalán europeo. Igualación práctica de las comunidades autónomas. Etapas: constituyente 1977-82, luego socialista 82-93, alternancia 93-2000, populista 2000-2020, partidos de ámbito estatal, izquierda, Partido Comunista, Izquierda Unida, moderación durante la primera transición, crisis 1981-82, 1985 se crea Izquierda Unida, conflictos de los años 90, PSOE, Partido Socialista y absorción del PSOE en 1979, Partido Culture Party, 1982, mayoría absoluta, crisis años 90, derrota electoral 1996, Centro, Unión de Centro Democrático, instrumento de la transición, creadores del poder, conflictos 79-80, dimisión de Suárez, el 29 de enero de 1981, 1982, a la descomposición. Mientras se descompone, el duque de Suárez creará la CDS,
Centro Democrático y Social, 1982-1993, que será apuñalada y asumida y regurgitada por la derecha de Alianza Popular, Partido Popular, fundación en el PP por Manuel Fraga Iribarne, 1976, 1979, desastre electoral de la coalición democrática, el CD, 1982-1986, segunda fuerza, coalición popular, pero el techo Fraga, fundación del partido en 1990, sobre todo por la temporada 1986-89, con la moción de censura de Hernández Mancha, que supuso en la práctica no un triunfo, sino la degradación del grupo parlamentario donde apareció el Partido Liberal, que en teoría con la CDS podía haber llevado al Partido Popular, Alianza Popular, al desván de la historia, pero se revolvieron y acabaron destruyendo los sueños de volver a la Moncloa del Duque de Suárez. Mayoría simple en 1996, cuando pensaron que iban a haber ganado en 1993, pero no fue así. Y luego mayoría absoluta en el año 2000. Partidos nacionalistas o regionalistas. Euskadi, HB, que se funda en 1978, la mesa de Alsasua, o también la mesa de Arrasate. Euskadi Esquerra, que funcionará hasta 1992, cuando se produjo la fusión con el Partido Socialista de Euskadi. PNV, que surge el 31 de julio de 1895 y tendrá gobierno monocolor desde 1980. En 1986 se producirá la escisión de Eusko Alkartasuna y habrá gobiernos de coalición desde 1988. Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, CiU, que viene de Coalición Democrática Catalana y de la Unión Democrática de Cataluña, que este es un partido histórico que viene de la etapa de la Segunda República, lo mismo que RC también viene de la etapa de la Segunda República. Galicia, Coalición Gallega, hasta 1986, luego el Bloque Nacionalista Gallego. Andalucía, Partido Socialista Andaluz, Partido Andaluz de Progreso, de Escisión, y luego vendrá el Partido Andalucista. Ninguno de los dos tiene presencia actualmente, salvo en algún ámbito municipal. Etapa constituyente, luego la etapa socialista, 82-93, octubre del 82, 202 del PSOE, de los cuales 177 serán propiamente del PSOE y 25 serán del Partido Socialista de los Catalanes, de los 350. 1993-2000, 1993-96 con PSOE, con apoyo de CiU y PNV, y 1996 al 2000 PP con el apoyo de CiU, PNV y Coalición Canaria. Desaparece el Centro Democrático y Social, destruido sobre todo con la dimisión del Duque de Suárez en 1991, después de las elecciones municipales y autonómicas. En 1995, El Mundo y el año del destape de los escándalos, por ejemplo el vídeo del Corpiño de Pedro J. Ramírez, reproducción de 1982-89, en 2000-2004. Partidos: Partido Comunista Izquierda Unida, Partido Comunista por eurocomunismo y por temor retorno fascismo. Le lleva a una enorme moderación. Conflicto eurocomunismo y comunismo ortodoxo. Centralismo, descentralización. 1982. El Partido Comunista es un partido irrelevante. Tiene en conjunto 4 escaños de 350. La devolución de Santiago Carrillo a Gerardo Iglesias, aquel minero asturiano, remonta la crisis hacia 1985 por caso de la OTAN, que no es la entrada en la OTAN, sino el mantenimiento o no dentro de las estructuras de la OTAN, porque la OTAN se entró en 1981-82 dentro del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Crear partido arcoiris es la vocación que tiene respecto a la relación de los nuevos movimientos sociales, la fundación de Izquierda Unida. Partido Socialista, Congreso de Suresnes, 1974. Aparato de Llopis, que venía desde la etapa de la Segunda República, el exilio, bueno, mediatizado también con la lucha entre el señor Negrín y Indalecio Prieto por el tesoro del Vita. Pero en la zona del territorio de Francia se había instalado el aparato central en Toulouse, en secretario general Llopis, y luego confrontarán no solamente en el Congreso del 70, sino también luego finalmente en el Congreso de Suresnes los cuadros del interior, fundamentalmente asturianos, vascos, andaluces, sevillanos como Alfonso Guerra y el señor Felipe González. Luego está el Pacto de Bilbao,
el grupo andaluz, el grupo vasco, que a veces se llama el pacto del Betis, ¿eh? Con el Congreso, que en principio iba a ser el secretario general Nicolás Redondo, pero Nicolás Redondo prefirió quedarse con el sindicato UGT y Felipe González quedarse con el partido, la Secretaría General del partido. PSP de Tierno Galván, Partido Socialista Popular, y había otros partidos socialistas, pero había que eliminar la revolución y el marxismo, no solamente la competencia interna dentro del campo socialista. 1982, 202 escaños. El PSOE se convierte al pragmatismo, línea neoliberal. UGT, Nicolás Redondo, 14 de diciembre le monta la huelga general de 1988. Dualidad, presidencia, aparato del partido. 1982, 86, 86, 89 y 89, 93, mayorías absolutas. Ruptura con la UGT, diciembre 1988. Recordemos que Nicolás Redondo era diputado en el Congreso. 1993, 1996, mayoría simple. UCD, creado por Suárez, 3 meses antes de las elecciones, 1977-79, 79-82, mayoría simple, crisis en la UCD, abstención, referéndum de Andalucía, un lío importante el tema del referéndum en Andalucía y la creación o no de la autonomía y lo que cada partido tenía establecido para finalmente acabar siendo propuesto un estatuto por la vía rápida. Suárez, 1977-81, Calvo Sotelo, 1981-82. CDS, 1982-1996, tendrá escaños en 82, 86 y 89, pero en 1993 tendrá 0 escaños al Congreso de los Diputados. Alianza Popular, creado por Fraga en 1976, los 7 magníficos, esquema de Cánovas, crisis por la Constitución. Habrá diputados de Alianza Popular que votarán sí, que votarán no y que se abstendrán en la votación en el Congreso de los Diputados. Por ello se crea Coalición Democrática, 1979, 9 escaños, golpe de 1981, bendición para Alianza Popular, 106 escaños en 1982. Pero será el techo Fraga, porque en 1986 tendrá 105, que hará que Fraga dimita y Hernández Mancha se entre a funciones de liderazgo. Pero Fraga acabará nombrando sucesor en 1989 en la figura de José María Aznar. A partir de Sevilla, definitivo el Congreso de Refundación de 1990. Relevo generacional, estrategia centrista, 1990-1999, aparato de partido fuerte, Partido Popular, partido de notables, cohesionado y sin fisuras. Euskadi, el Batasuna será una coalición de 4 partidos más otros independientes de 1978. Euskadi Esquerra desde 1981, coalición electoral desde 1977. En 1992 acabará fusionado en forma de boda con el Partido Socialista de Euskadi. PNV, surgido en 1985, aunque hay quien dice que surge en 1984 porque cuando se funda el primer Bachoqui, ahí hay germen de Partido Nacionalista Vasco, sobre todo el 14 de julio de 1984 con la izada de la Icurriña en el primer Bachoqui. 1980-88, monocolor. 1986 será la escisión de Eusko Alkartasuna, coalición PNV-PSE, y luego Cataluña, pues ciertamente Esquerra Republicana en Cataluña, que es creado en 1931, escisión en 1997, el Pilar Rahola, CIU, sección catalana de la Internacional Democristiana, Unión Democrática de Cataluña y Coalición Democrática de Cataluña. En general tendrá gobiernos monocolores hasta el año 2003, 1980 del año 1980 al 2003 serán 23 años de gobiernos monocolores, todos ellos liderados por el presidente Pujol. Influencia 1993-2000, bipolaridad PSC-CIU. Galicia, coalición galega hasta 1986, BNG, núcleo duro de la UPG, marxista-leninista, ampliado, y Andalucía, el tema del PSA, 1975, y el asunto del partido andalucista. En Aragón está la Junta Aragonesista de la Bordeta, en 2 mandatos en el Congreso de los Diputados, pero también está el Partido Aragonés Regionalista, que históricamente fue eje fundamental de los gobiernos hasta la destrucción por implosión finalmente en el año 2020.
23. Sindicatos y relaciones laborales. Sindicalismo español, 1977-1988, huelga del 14 de diciembre, fuerte conflictividad obrera, sobre todo entre 1970 1977 y, para afinar más, 1974-1977. Concertación subordinada y a la defensiva. 5 pactos, reconversiones frustradas, construcción jurídica de la precariedad, modelo sindical centralista, ley orgánica de libertades sindicales, 1986, baja tasa de afiliación sindical. 14 de diciembre de 1988, el 20 de julio de 2002 también habrá huelga general. Cambio de estrategia UGT, crisis de comisiones obreras, ley de reforma laboral 1994, flexibilización, gobierno del PP y paz social, 3 acuerdos de reforma del mercado de trabajo, recentralización de la negociación colectiva, abril de 1977, la legalización de los sindicatos, 4 etapas, paz social de 1945 al 68, luego habrá otra de 1968-69 a comienzos de los años 70, la concertación, decisión a 3 bandas, gobierno, sindicatos, patronal. La concertación de 1977 al 86 habrá 5 pactos, semiconcertación, moderación salarial, figura sindicato más representativo, UGT, comisiones obreras, ELA, LAB, ley de pensiones, ley de empleo juvenil, huelga del 14 de diciembre del 1992, negociación colectiva en serio, unidad de acción en la Comunidad Autónoma Vasca, UGT, PSV, el asunto de la cooperativa de viviendas que estalló en el final del mandato de Nicolás Redondo y la entrada de Cándido Méndez a la Secretaría General de la Unión General de Trabajadores, año 1996 al 2000, luna de miel, sindicatos PP, patronal, Javier Arenas, el Forcem, o Vetus en el País Vasco, el que en la negociación de la investidura del señor Aznar en 1996, los sindicatos, comisiones obreras y UGT para el cumplimiento constitucional del estatuto en su figura del artículo 18, 2b y transitoria quinta, y el artículo 54 del mejoramiento del fuero referido a que el régimen económico de la seguridad social compete a los territorios forales, le amenazaron: como cumplas eso, el primer día tienes una huelga general delante de tu casa. Golpismo y terrorismo, aparición, violencia política como respuesta a emergencia de un grupo que utiliza la violencia política, transformación de grupo armado a grupo estado, legitimación de un estado virtual. El grupo asume los 3 poderes. Emergencia de una comunidad que legitima y apoya al grupo. Mimetizan el estado, que era una estructura dual que pretende sustituir al estado-nación. ETA, años 50, surge de una colusión respecto a una utilización de EGI a través de EKIN. Anti-iglesia, Pío XII. Cuba, Argelia, Vietnam, antiimperialismo. En 1959 surgirá ETA y en 1968 se producirá la primera muerte consciente, la operación Sagarra, Benito Manzanas, el juicio de Burgos, 1970, segunda fase, tenemos luego la tercera fase, años 70, conflicto frente obrero, frente militar, conflicto ETA militar, ETA político-militar, 89-88, conversaciones de Argel, pacto de Ajurianea, comienzo pacto PSE-PNV, despliegue de la Archancha, la Cale Borroca, terrorismo de Estado, violencia de Estado, surge creado cuando el Estado pierde el monopolio de la violencia, cuando la coerción no va ligada a legitimación, represión legal, guerra sucia, umbrales de la tolerancia, métodos de interrogación, tortura, legislación, terrorismo de Estado incontrolado dentro de los poderes del Estado, golpista estratégico, mercenario, no es subversivo, apuntar al régimen, está totalmente controlado por el Estado, Barrio Nuevo, Pera, antiterrorismo ETA, batallón vasco español, Avanguardia Nacional, Italia, Francia, la OAS, Sudáfrica, la AAA Argentina, los CAL, un sistema de partidos
hay que dividirlo en tres periodos. Uno que abarca la primera transición hasta el año 82. Un segundo declara mayoría socialista hasta el año 93. Y un tercero que es una fase de alternancia. La primera fase durante la transición, la consiguiente configuración del sistema político y de partidos. Hay un temor generalizado a que se repita la situación de la Segunda República con su situación fragmentaria y con un multipartidismo muy polarizado. Para ello se diseña una legislación electoral muy poco proporcional donde quedan primados los partidos con más votos. Así, mientras se crean muchos partidos ante el 66, solo 5 consiguen representación parlamentaria y solo uno de ellos conserva el nombre, el PSOE, en el ámbito estatal y 7 en el periférico. Y hay un partido nombrado por el rey que es UCD, que se propone la moderación y el centro como el PSOE. Los partidos de los extremos tienen muy poca representación. La situación cambiará en el 82. Segunda fase viene definida por la mayoría absoluta del PSOE. Alianza Popular queda como segunda fuerza ya consolidada y el centro se difumina. Partido Comunista tampoco tiene el triunfo esperado. Todos estos partidos se convierten en partidos catch-all party, partidos atrápalo todo, que tienen a ir al centro. Esta situación favorecerá y fortalecerá al PSOE, que prácticamente no encuentra ninguna alternancia. Se produce también un aumento de representatividad de nacionalismos periféricos, PNV, CIU. Esta situación, catch-all party, se lleva al inmovilismo y a la corrupción, a la ruptura del PSOE con los sindicatos, sobre todo con su partido hermano en la sindicación como su GT, por sus políticas neoliberales y economía. Tercera fase tiene que ver con una serie de gobiernos débiles, donde unos y otros necesitan a los nacionalismos periféricos para gobernar. El centro desaparece si bien los dos partidos mayoritarios se acercan a él. Otro factor muy importante es el relevo generacional que conlleva el triunfo del PP. Esta fase es la base del bipartidismo sin consenso. Los partidos políticos a analizar están formados por PCIU, PSOE, UCD, CDS y Alianza Popular, Partido Popular y los partidos nacionalistas y regionalistas. El Partido Comunista de España, Izquierda Unida, a pesar de la etapa clandestina, es el partido mejor organizado durante la transición. Era el partido por excelencia durante el franquismo, a pesar de las represiones, junto con ETA, el que más oposición aparente hace al franquismo. Funda comisiones obreras, tiene muchos militantes, está dirigido por Santiago Carrillo, que apuesta por la moderación. Piensan que van a conseguir muchos escaños, pero solo consiguen 17 en 1977, muy por debajo de sus pretensiones. A partir de entonces se producen numerosas deserciones en las bases del Partido Comunista de España hacia el PSOE, lo que junto a las tensiones internas en la dirección y en el seno del partido colocó al Partido Comunista de España en una tesitura delicada. En 1979, en las segundas elecciones democráticas, se repiten los resultados prácticamente 19 escaños, y eso introduce fuertes conflictos en su seno. En la etapa 81-82 el conflicto está entre comunismo ortodoxo y eurocomunismo, que apoya Santiago Carrillo, y hay un segundo conflicto entre centralismo y renovación. Carrillo apuesta por el centralismo. Además, existía un debate en torno a la figura de Santiago Carrillo y en su permanencia en el partido. Carrillo luchó por llevar al partido a posiciones eurocomunistas, alejándose de las facciones prosoviéticas, pero no pudo hacer a los nuevos integrantes del partido, los más jóvenes, que optaban por una democratización de las estructuras directivas. Además, la competencia de los nuevos partidos de izquierda desgajados del PC ocasionó los peores resultados del partido en las elecciones del 89, perdiendo 19 escaños, solo consiguiendo 4. Tras esos resultados, Carrillo dimitirá, nombrará a Gerardo Iglesias, que aboga por abrir un espacio entre el PSOE y el partido para poder conseguir avances electorales en 1986. La nueva táctica se basa en aprovechar el giro hacia ideologías menos izquierdistas que había aproximado el PSOE, que propiciará un cambio entre los electores más de la izquierda que habían depositado su confianza en el PSOE en 1982 y que habían en las políticas económicas del gobierno un replanteamiento con escaso contenido ideológico. Esta podía ser la oportunidad de atraer a un electorado descontento y de ideología de izquierdas que engrosaría las filas del PC. Las excepciones continuarán hasta que el PC contacta con movimientos que surgen de la sociedad civil en contra de la OTAN. En ese momento el PC se alía con esos movimientos y con una serie de partidos y creará en 1985 Izquierda Unida. En 1986, cuando Gerardo Iglesias dimite y Anguita asume la Secretaría General del Partido Comunista y la dirección de Izquierda Unida, se produce una remontada electoral. Izquierda Unida se convierte en la tercera fuerza política del país, aunque la amenaza que supuso la liquidación del bloque comunista en 1989 replantea de nuevo problemas ideológicos y puso al PC en una posición crítica. A partir de los 90, los conflictos surgen y siguen.
El conflicto principal se centra en torno al papel de Izquierda Unida en la izquierda. Por un lado están los que son partidarios de pactar con el PSOE. Piensan que al no hacerlo, la derecha ganará y ellos serán cómplices. Y por otro lado, los que piensan que hasta que el PSOE no caiga, el PC no podrá emerger. Quieren mantener más íntegro su discurso y no quieren pactar con el PSOE, del que dicen que hace políticas de derechas. En esta última estaría su secretario general, Julio Anguita. A principios de 1993 se produce una crisis abierta entre el sector renovador y el nuevo tradicionalista mayoritario del PC, dirigido por Anguita. Los renovadores crearán Nueva Izquierda. Al final este sector formó el Partido Democrático de la Nueva Izquierda, que en las siguientes elecciones acudirá en las listas del PSOE. También hay otro espacio dentro de la coalición Izquierda Unida que apuesta por los movimientos sociales, el espacio alternativo. PSOE se crea en el siglo XIX, concretamente en 1879. De todos los partidos históricos, es el único que conserva su nombre. En 1931 es el principal partido de la izquierda y en la Segunda República se convierte, junto con el Partido Radical, en partido de gobierno. Sale de la guerra civil desgarrado por el faccionalismo y consume sus cuadros internos en la lucha clandestina, quedando reducido a una organización exterior radicada en Francia. Sin embargo, proliferó su estructura en cuanto a movimientos con raíces universitarias. Jóvenes militantes consiguen el control del partido en el Congreso de Suresnes con la intención de renovar e implantar el partido en el interior de España. Tras la muerte de Franco, el partido estaba dividido en tres grandes bloques: el PSOE, que tenía un gran reconocimiento por parte de la Internacional Socialista; el PSP de Tierno Galván, donde se concentraban un gran número de enseñantes e intelectuales; y la Federación de Partidos Socialistas, el FPS, que agrupaba a diferentes formaciones socialistas regionales. Sus resultados electorales en las elecciones de 1977 son una sorpresa, ya que sobrepasaron con creces sus mejores expectativas. Queda como segunda fuerza por delante del todopoderoso Partido Comunista. Con esos resultados hará la transición junto al partido creado por el Estado, la UCD. El PSOE va perdiendo su identidad como partido marxista. Su mensaje se va moderando, evoluciona hacia los Catch-all Party, partido atrápalo todo. Esto conlleva a que el sector más izquierdista e ideológico se sienta traicionado. Guerra y Felipe dimitirán para volver posteriormente y hacerse con las riendas del partido. Se adopta el marxismo como instrumento teórico y el PSOE se convierte en un partido de masas, democrático, federal, con mayor disciplina interna. Este cambio de orientación permitió cohesionar el partido, quien puso en práctica las nuevas estrategias en las elecciones de 1982, ganando por mayoría absoluta, 202 de 350, y convirtiéndose en partido dominante del sistema. Si bien aquí contó con la ayuda de una serie de factores como la división interna del PC, el intento de golpe de Estado el 23 de febrero, el desmoronamiento de la Unión de Centro Democrático, etc. Además, tiene el liderazgo muy marcado en la persona de Felipe González, que curiosamente se convierte después en un lastre para el propio partido. Durante 3 décadas, durante 3 décadas sería demasiado largo. Durante 3 legislaturas, estos son 15 años, en teoría más o menos, de 1982 a 1986, es decir, no conoce alternancia, aunque sus votos bajen escalonadamente en cada elección. Habrá una gran dualidad entre el sector del partido y su presidente y el vicepresidente y otro sector por el otro. Son los llamados renovadores y guerristas, respectivamente, y también hay una gran dualidad entre el aparato del partido y la administración. A este le conviene en una máquina electoral y de provisión de cuadros. El poder de decisión se concentra en la cúpula del partido y del gobierno, con una separación de funciones entre el presidente, secretario general y vicepresidente, vicesecretario general, quien establece la vinculación entre el gobierno y el partido. Sin embargo, esto, que funciona muy bien, se rompe y hace que su política neoliberal provoque la ruptura con UGT. Aquí empieza la decadencia del partido, que coincide además con el auge de los casos de corrupción y también del GAL. También estallan los escándalos del CSID, de las escuchas del CSID. Todas estas crisis promueven una deslegitimación del PSOE, que incrementa cuando el aparato del partido se lamenta contra González, que provoca la pérdida de la mayoría absoluta en 1993. González intenta atraer a los sectores de centro, lo que provoca la huida de los sectores más izquierdistas de su partido. Se abre una fase de gobiernos débiles que necesitan a los partidos periféricos para seguir gobernando. La situación se termina de romper con nuevos escándalos que lo llevan a perder las elecciones de 1996. UCD, CDS. La Unión de Centro Democrático fue un partido creado por el poder para que pudiera llevar a cabo el paso de un régimen a otro. Por lo tanto, es la creación reciente.
Servía de puente entre la posición moderada y el régimen anterior y desempeñó un papel primordial en la transición española al desmantelar a las instituciones autoritarias del régimen y llevar a cabo reformas de importantes consecuencias en la trayectoria política del país. Su creación como coalición aglutinaba a corrientes políticas muy diversas, liberales, cristianodemócratas, socialdemócratas, franquistas, regionalistas. La transición del franquismo se lleva a cabo por el consenso del propio aparato franquista. En este centro encontramos a los franquistas moderados y a los partidarios del cambio político, partidarios de la reforma, pero no de la ruptura. Son los que han vivido sin problemas bajo el régimen de Franco y no querían cambios traumáticos. La UCD es la expresión de la transición y se convierte en reflejo del modo en el que opera en este periodo. Es un partido creado por el poder, lo nombra el rey. A Adolfo Suárez se lo encomienda la formación de un partido que sea reflejo de la transición. El partido se crea en 3 meses antes de las elecciones. En él se unen demócratas cristianos y no accede a la propuesta de Fraga de crear una gran derecha. En 1977 y 1979 triunfará, pero pronto hay un gran conflicto interno en el propio partido. Además está la situación creada por ETA, los intentos golpistas de los militares, el nuevo estado de las autonomías. En el año 1979 el partido entrará en crisis. Los distintos varones se enfrentan y no consiguen pasar a ser un partido de masas, que era lo que Adolfo Suárez quería. Además, termina por enemistarse con los restos franquistas y militares que consideraban a Suárez un traidor. Todo ello llevará al golpe del 23 de febrero mientras era investido para una segunda vuelta Calvo Sotelo como nuevo jefe de gobierno tras la dimisión de Suárez. Calvo Sotelo se va al final hacia la derecha y no tenía tampoco todo el apoyo que tenía Suárez. Por lo tanto, Unión de Centro Democrático se presenta a las elecciones de 1982 temiéndose lo peor y así ocurrió. Solo consigue 12 escaños. El PSOE consigue la mayoría absoluta y UCD terminaría desapareciendo. Con el tiempo, Suárez volvería a la política y lo hace para crear un partido de masas que a él le hubiera gustado tener. Ese partido será Centro Democrático y Social. Un partido parlamentario, joven, caracterizado por una fuerte dosis de personalismo, concentrado en la figura de su líder, el duque de Suárez. Sin embargo, consigue menos escaños aún, aunque termina siendo tercer partido. El fracaso del CDS se debe también a que tanto el PP como el PSOE terminan por acaparar ese voto de centro. Se ve además en la tesitura de tener que inclinarse en diversas comunidades autónomas y ayuntamientos por el PSOE o por el PP a la hora de apoyar gobiernos. Este partido también fue muy castigado por la ley electoral, ya que a la pérdida de votos se unía una mayor pérdida proporcional de escaños. Finalmente, el duque de Suárez dejará el partido y sin él el CDS terminará desapareciendo pocos años después. Alianza Popular. Fraga es el fundador de Alianza Popular en 1976, los Siete Magníficos. Fraga fue ministro con Franco y ya durante los ultimísimos años del franquismo tenía la idea de fundar un partido de tinte conservador siguiendo el modelo británico. Fraga perseguía el modelo de Cánovas, Sagasta. Finalmente forma un partido compuesto por exministros. Se le denomina precisamente el Partido de los Siete Magníficos. Esto produjo un rechazo por parte de la sociedad española que consideraban al partido de Fraga como un partido de extrema derecha. Por ello fue cosechando fracasos electorales, entre otras cosas. En 1977 se produce la primera derrota, obtuvo 8,4% de los votos a nivel estatal y 16 representantes en el Congreso, que se partirá en la votación por la Constitución en octubre de 1978. Además, algunos de sus miembros consideran que la Constitución, por ejemplo, era demasiado democrática. En Unión de Centro Democrático eran mucho más moderados. En la Alianza Popular eran muchos más reacios a los cambios y miraban hacia atrás. Algunos terminan yéndose del partido al ver los cambios políticos que se avecinan y ante la aprobación de la propia Constitución. Por otra parte, Fraga no encontró o no acertó a la hora de elegir a sus socios y el Partido Conservador de tinte liberal que él quería no termina de resurgir. Alianza Popular también intentó cerrar filas en torno al centro por poder quitarle electorado a UCD, pero la figura de Fraga pesaba mucho y elección tras elección Alianza Popular no terminaba de despuntar. Así en 1982 se convierte en la segunda fuerza, pero se debe a la debilidad de la Unión de Centro Democrático. Anteriormente quedaba más discriminada, quedaba por detrás de la UCD y del PSOE, andaba a la par con el Partido Comunista y no terminaba de cuajar ni en Cataluña ni en el País Vasco, donde sus resultados eran ínfimos. Aquí pesaba mucho la imagen de Fraga como miembro del gobierno franquista, que no toleraba las expresiones propias de identidad de las naciones que componen el Estado, y específicamente en el País Vasco y en Cataluña. Del 82 al 86 vuelve a unirse a otros partidos bajo la dirección de Fraga. En el 86 se presenta bajo el nombre de Coalición Popular, pero consigue los mismos escaños, por lo que Fraga dimite, el techo Fraga, y en su lugar sube Hernández Mancha de Andalucía.
que no consigue derrotar a González e incluso obtiene un 0,4% menos que en el año 82. Se produce un relevo generacional, sus posturas van centrándose. Esa necesidad de presentar una imagen más de centro político volvía a ser la apuesta futura. Se introduce para ello cambios significativos en las actividades del partido, fundamentalmente en el liderazgo, con la apuesta de Aznar como líder y con un nuevo nombre, Partido Popular. Fue en el Congreso de Sevilla, en 1990, se organiza el partido de una manera fuerte, se alimentan acuerdos con políticos y grupos de centro-derecha con objeto de solventar la tradicional desunión de estas fuerzas políticas. A partir de esa fecha y con la paulatina remodelación ideológica de la aceptación de la democracia y copando los espacios de centro ideológico, el PP va subiendo posiciones. Sus referencias al franquismo se pierden. Además comienza a producirse el declive del PSOE y los recelos de una gran parte del electorado hacia su presidente Aznar irán descendiendo. Así, en 1993 estarán a punto de ganar las elecciones, cosa que hará en 1996. Lo que ocurre es que no lo hace por mayoría absoluta y necesitarán de los nacionalismos periféricos para gobernar, cosa que a partir de las elecciones del 2000 ya no hará falta. Alianza Popular, Partido Popular empezaron siendo un partido con no tan buenos resultados electorales, siendo un partido que rozaba la ultraderecha para pasar a ser una fuerza de alternancia política y de gobierno, y se han hecho con los electores de centro. Partidos nacionalistas regionalistas. Desde las elecciones legislativas de 1982 comienzan a consolidarse la presencia de fuerzas nacionalistas y regionalistas, fundamentalmente en País Vasco y Cataluña, y tienen representación en bastantes cámaras autonómicas, mientras que en el Congreso de los Diputados tienen representación también grupos de Aragón, Canarias, Galicia, Navarra, aunque bajo el manto del PP, Andalucía, además de Cataluña y Euskadi. Valencia lo tuvo también en alguna legislatura anterior. Aún así, no hay que confundir a partidos nacionalistas y partidos regionalistas. Ambos han conseguido representación en parlamentos autonómicos e incluso en el Parlamento de Madrid, en el Congreso. Los nacionalistas se explican en base al conflicto centro-periferia, cosa que no sucede con los partidos regionalistas. Hay dos tipos de regionalismos. Unos, los que construyen las periferias de la periferia tipo UPN, y otros, los que surgen como acceso al Parlamento del Estado autonómico. En el caso del País Vasco es un poco más complicado, ya que encontramos un verdadero sistema de partidos nacionalistas, los partidos que configuran el sistema de partidos vascos, al igual que el resto de los partidos nacionalistas, están estructurados de forma muy acusada en torno a la tensión centro-periferia, ya que desde las primeras elecciones legislativas de 1977 pasarán a desempeñar, junto con los partidos catalanes, un papel significativo en el proceso de transición y consolidación democrática, alcanzando un techo nacional en torno al 5%. A nivel estatal. PNV es el partido más antiguo de Occidente. Fue fundado por Sabino Arana en 1883. Su discurso se orienta hacia la defensa de la nación vasca. Se mueve dentro de los partidos populares europeos. Tiene rasgos democristianos, liberales. Es un partido hegemónico en el País Vasco y el que tiene más representación en Madrid. Suele rondar los 5 diputados. Euskal Alkartasuna se formó en 1986 debido a una escisión del PNV. Aquí se encontraban los partidarios del lehendakari dimitido Carlos Garaikoetxea. Euskal Alkartasuna es más soberanista, es de tinte socialdemócrata y más partidaria de la intervención del Estado en la economía. Junto al PNV y al PSE formó gobierno en Euskadi entre 1995 y 1999. MLNV, ETA, HD. Este último es una coalición antisistema que se inspira en movimientos sociales alternativos, guerrillas, estrategias de terrorismo urbano de Sudamérica. También ha entrado a formar parte de movimientos sociales. Es un movimiento político que se opuso al estatuto, por derivar de una constitución que considera ajena al no reconocer el derecho de Euskal Herria a existir como nación propia. Se ha opuesto también a las instituciones, se ha opuesto a las instituciones derivadas del estatuto, a las que no reconocen. Su ideario se basa en la construcción nacional de Euskal Herria, la territorialidad y el socialismo. Existe también el caso curioso de Euskadiko Ezkerra, que es heredera de ETA político-militar. Apostó por la lucha institucional, reivindicando la lucha social de forma cada vez más moderada. Acabaría siendo absorbida por el PSOE. El nacionalismo catalán se ha caracterizado por una mayor dosis de moderación, por lo que la polarización entre los partidos no es muy acusada. En esta comunidad no surgen fuerzas separatistas radicales, como en el caso vasco, aunque existe cierto componente extremo representado por RC. En Cataluña existe la Lliga, que desapareció en parte por su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera.
Coalición Democrática de Cataluña, un partido de Pujol de carácter liberal nacionalista, UCD, no, UDC, Unión Democrática de Cataluña, de tendencia democrática cristiana surgida en la Segunda República. Estas dos últimas elecciones llevaron la formación Convergencia y Unión, es también RC, identificada con Eusko Alkartasuna. Este partido tuvo un papel muy importante durante la Segunda República. Aglutina el sector izquierdista e independentismo catalán. El papel de CiU ha sido esencial en la gobernabilidad de España de 1993 al 2000. En Galicia, el nacionalismo gallego no ha sido nunca mayoritario, se ha mantenido en torno al 20%. Es similar al nacionalismo vasco, aunque hay diferencias entre ellos. No se crea una burguesía nacional, como en el caso de Cataluña. Galicia es una región menos desarrollada, tiene una estructura social determinada y posee unas dificultades de movilización política, situándose además su propio electorado en el centro derecha. Hay una derecha renqueante que no despega, UPG o BNG en los años 80. UPG tuvo un frente armado que luego se pacificó. El BNG es el representante de un nacionalismo de izquierdas muy urbano. En el campo se suele votar a la derecha. El BNG es un movimiento muy culto, de manera que no ha entroncado con la base popular, si bien en los últimos años está ganando en votos y representación. Esto resulta curioso porque estaría hablando del año 97 al 2000, pero Ana Pontón, como segunda en las elecciones del año 2020, pareciera un revival, ¿no?, respecto al BNG de aquellos años a el momento actual, enlazando las elecciones gallegas del 97 con las de 2020. En Canarias existen también partidos nacionalistas de cierto relieve. Lo que ocurre es que el nacionalismo canario es un nacionalismo bastante descentralizado y de derechas. Aquí el partido es Coalición Canarias, si bien no pide el derecho a la autodeterminación. A veces roza el regionalismo. En las últimas dos legislaturas ha apoyado al Partido Popular. Se refiere también a la situación del 93 al 2000, sobre todo el 96 al 2000 y 2000 al 2004, porque resulta curioso porque CiU y Coalición Canaria apoyaron la investidura de Aznar en el año 2000, cuando no era necesario y Aznar tenía mayoría absoluta. Andalucía, por otro lado, existe un nacionalismo-regionalismo con partido andalucista como baluartes, y los movimientos nacionalistas son de carácter islamista. En Andalucía, entre 1977 y 1979, el Partido Socialista Andaluz, PSA, logrará 5 escaños en el Congreso. Este partido, cuyo origen está en 1965, introduce en su ideología de izquierdas cierta simbología e identidad nacionalista. Tuvo crisis de liderazgo y en 1980 sufre una escisión, pasando muchos de sus miembros al PSOE. En 1984 acomete su refundación, pasando a llamarse Partido Andalucista. El Partido Andalucista gobernó con el PSOE en la Junta de Andalucía para luego pasar a desaparecer. En Andalucía, por lo tanto, salvo el experimento de Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez, pareja del exalcalde de Cádiz, Kichi, pues parece que hay poco. Ciertamente luego tenemos el intento regionalista en Extremadura, Partido Regionalista de Cantabria, la URAS y Foro Asturias en Asturias, Valencia, por supuesto, el bloque valenciano, Compromís. Hay elementos que van configurando el ámbito autonómico, la proyección a veces al Congreso de los Diputados, que ciertamente habla del sistema de partidos y de las instituciones en el caso del Estado español. Pero creo que podemos dejarlo ahí. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti bien.